incluido en la lista de terroristas y extremistas elaborada por el Ministerio de Justicia ruso. El campeón del mundo entre 1985 y el año 2000 va a tener que pedir autorización para utilizar sus cuentas en Rusia, aunque Kasparov huyó hace 10 años de su país para residir en Estados Unidos. Pues con el repaso del día hecho en lo global, vamos con lo cercano hasta las 4, como cada día en este Ser Deportivos. Ser Deportivos Castellón. Xavi Isidro. Y con Álvaro Jiménez en el control de sonido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. El Villarreal ya se encuentra en Marsella, donde esta noche va a afrontar la ida de los octavos de final de la Europa League. Marcelino regresa a su casa y lo hace bajo sorprendentes medidas de seguridad, como el propio Villarreal, que, superado parece ser el virus estomacal, va a contar con todo su potencial disponible para tratar de sumar un buen resultado, pensando en el partido de vuelta. Hoy escuchamos a Gerard Moreno y a Marcelino, conocemos mejor al rival y el ambiente que se prepara esta noche en el Velódromo, y analizamos la eliminatoria. Todo ello en un día en el que estaremos con Javi Antón, con el ex lateral del Club Deportivo Castellón. Analizamos el importante partido que los albinegros jugarán el domingo en el Collao. Con todo ello, con el importante triunfo de Peñíscola en Sevilla y con los muchos protagonistas que han ido pasando durante esta semana por la terraza de Radio Castellón, esto es Ser Deportivos. Hasta las 4, arrancamos. Ser Deportivos Castellón. ¿Qué tal? Saludos de nuevo desde Marsella, donde esta noche el Villarreal afrontará a las 9 la ida de los octavos de final de la Europa League. El submarino amarillo se vuelve a citar con Europa, esta vez en uno de los escenarios más hostiles del fútbol francés y del fútbol europeo en general. Esta noche el Villarreal visita el Velódromo para medirse al Olympique y a sus 67.000 espectadores. Bueno, en realidad 54.000, ya que la UEFA ha cerrado una grada tras el mal comportamiento de los ultras del equipo francés. Ahora vamos a hablar de todo ello y de las excepcionales medidas de seguridad que rodean al partido y a la expedición del Villarreal. Pero antes, mejor centramos nuestra mirada en el submarino amarillo, que ahora mismo descansa en el hotel de concentración a unos 3 kilómetros aproximadamente del Velódromo, donde esta noche se va a vivir el regreso de Marcelino García, unos 6 meses después de su inesperada salida tras las amenazas de grupos ultras. La historia, hombre, es conocida, pero por si acaso yo creo que la podemos recordar. El pasado verano el presidente del Olympique, el español Pablo Longoria, apostó por Marcelino para liderar el proyecto, pero 3 meses después de su llegada, los aficionados más radicales amenazaron al club, al propio Longoria y al cuerpo técnico. No estaban de acuerdo con el estilo de juego, aunque creo que eso fue realmente una excusa, y el entrenador asturiano, pues para salvaguardar el cargo del propio Longoria, decidió dimitir. Y luego es el fútbol, ahora de regresar a Marsella como entrenador del Villarreal. Sin duda, aunque Marcelino no lo quiere, el asturiano va a ser uno de los grandes, si no el gran protagonista, en la previa del partido y durante el encuentro esta noche en Marsella. Ayer, de hecho, la rueda de prensa giró básicamente en torno al asturiano y su regreso al Velódromo. Le escuchamos. No me siento para nada protagonista, porque el protagonismo siempre recae en los futbolistas. Son los que generan este bonito deporte, este bonito espectáculo. Entonces los entrenadores creo que estamos en un segundo término, o debemos de estarlo. Tampoco me he parado a pensar en lo que me espero, porque he tenido la suerte de ser entrenador local en este maravilloso escenario, por la pasión y el ambiente que se vive, y ahora me ilusiona conocerlo y disfrutarlo como visitante. Y repito, lo dije cuando estaba aquí, creo que este campo, este ambiente es diferente, y ahora pues mira, voy a tener la suerte de vivirlo como entrenador visitante. Cuando llegué aquí, pues nos hubiera gustado formalizar y estar el tiempo trabajando que nuestro contrato decía. Diferentes circunstancias pues lo han impedido. Es tiempo de mirar el presente y, como también dije, el pasado es una historia vivida de la que siempre se aprende, de las experiencias vividas, y ahora nos toca vivir este bonito partido, en un espectáculo maravilloso, y ojalá pues ambos equipos estemos a la altura desde el punto de vista deportivo del escenario en el que nos vamos a enfrentar.
esto no tengo ningún reproche para nadie. No miro el pasado siempre desde el lado positivo, me centro en el presente y ahora estoy muy ilusionado, tremendamente feliz en el Villarreal y esperanzado, con muchísima dificultad, sí, de pasar esta eliminatoria. Y eso es lo que realmente importa. Marcelino está centrado en el Villarreal y con el Villarreal va a tratar de superar a su ex equipo. Un Villarreal que tras 2 meses de trabajo con Marcelino está empezando a mostrar, ya lo sabéis, su mejor versión. Son 7 partidos sin perder, una racha que le ha alejado a 13 puntos del descenso, que le permite soñar con acercarse a Europa y que le ha dado moral para afrontar con garantías estos octavos de final. Llegamos bien, esa es la verdad. Creo que el equipo está en una buena dinámica. Ya son varias jornadas las que hemos competido a un muy buen nivel. Hemos logrado resultados progresivamente más satisfactorios, aunque como decía Gerard, creo que en algunos nos hemos quedado cortos en función de los merecimientos que habíamos hecho en terreno de juego, y jugamos un gran partido contra un muy buen rival en un maravilloso escenario. Así que muy ilusionados, felices por encontrarnos en esta situación y en este partido, y con la ilusión de sacar un buen resultado para irnos a Villarreal, bueno, sí puede ser con un poquito de ventaja. Pues ese es el objetivo de una plantilla, como habéis escuchado, que sueña con repetir otra magnífica actuación en una Europa League de grandes recuerdos para el submarino. Lo explica Gerard Moreno. Bueno, la vemos de la misma manera que antes de empezarla, ¿no? Como un reto muy importante, un reto muy bonito, donde pues queremos ser protagonistas también, ¿no? Donde tenemos ilusión por seguir nuestro camino. Creo que hicimos pues una fase de grupos donde cumplimos el objetivo, que era quedar como primero para pasar a octavos, y ahora que ha llegado el momento, pues con más ilusión si cabe, ¿no? Porque son enfrentamientos bonitos, enfrentamientos difíciles, evidentemente. En octavos ya todos los equipos son muy potentes, son poderosos, y nosotros también somos uno de esos equipos potentes y poderosos, ¿no? Así que todos tenemos muchas ganas y evidentemente pues es como la Liga, son 2 competiciones que estamos pues con el 100% en el foco del partido. Bueno, yo creo que es una competición que nos gusta, ¿no? A todos, donde, bueno, históricamente creo que se nos ha dado bien, y nada, lo afrontamos con muchas ganas. Teníamos también pues esas ganas, ¿no? de que llegara otra vez la Europa League, donde vamos a tener pues un rival difícil y complicado, pero donde creo que llegamos en una buena situación y donde pues vamos con ilusión, ¿no? Y con ganas de hacer un gran partido mañana. En lo deportivo, Marcelino mantiene 7 bajas para este partido. Ya las conocéis: Denis Suárez, Jeremy Pino, Juan Foy, Ramón Terrats y Alfonso Pedraza, los que se sumó la semana pasada el defensa Raúl Albiol. Además, no está inscrito en esta competición el extremo Bertrand Traoré, uno de los 4 fichajes de invierno que fue elegido como descarte al poder sumar únicamente para esta competición, para la Europa League, a 3 de los nuevos jugadores. Además, atención, porque parece que la plantilla ha superado el virus estomacal. Es una gran noticia, ese virus que la semana pasada afectó a varios jugadores, aunque ayer pudimos comprobar cómo Kiko Femenía era el único miembro de la expedición que llevaba mascarilla, así que vamos a dejar entre comillas su posible participación en el partido de esta noche. Al menos ayer se le preguntaba a Gerard, no estaba preocupado el capitán del Villarreal, pero veremos qué pasa con Kiko Femenía. Bueno, sí, llevamos pues algunos días, ¿no? con varios jugadores que han tenido algún problema, pero bueno, creo que mañana llegamos todos al 100%. Bueno, al final, durante una temporada pues pueden pasar estas cosas. Evidentemente queremos estar todos sanos, ¿no? Porque creo que necesitamos de todos. Así que, bueno, el objetivo evidentemente es llegar todos en perfectas condiciones para poder afrontar el partido de mañana. Y con la plantilla prácticamente al 100%, el Villarreal afrontará esta noche un partido importante en un ambiente hostil como es el campo del Olympique de Marsella. Vuelta de pausa, hablamos del rival.
Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29 gafas graduadas por solo 29 euros. 29. Tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Castellón, centros comerciales Salera y Villarreal. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas. ¿Pensando en viajar para perfeccionar un idioma? Willkommen a Tech Idiomas. Cursos para jóvenes, adultos y familias en el extranjero. Solo elige idioma y destino. Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Irlanda o Inglaterra. Con Tech Idiomas, tu destino es hablar idiomas. Bon voyage. techidiomas.es. Construtot, cumplimos 20 años de experiencia, trabajando para las mejores empresas de Castellón y la Comunidad Valenciana. Calles, aceras, caminos, carreteras y todo lo relacionado con el exterior. Somos especialistas en obra civil. Más información en construtot.es. Construtot, especialista en obra civil. Por una cuesta de enero bien iluminada. Porque con Sluz no hace falta vivir en una cueva, ya que pagas menos por tu luz y son los más económicos. Para particulares y empresas, Sluz, la comercializadora de Castellón comprometida con tu bolsillo. Sluz.es y 900-264-703. Colla Bufanuvols y el Barco Ochentero presentan Seguridad Social en concierto. Disfruta del mejor rock nacional este sábado 9 de marzo en la Plaza Mallorca a partir de las 23:30. Además contará con las actuaciones de Kasparov y Quinto Elemento a partir de las 20:30. Y el viernes 8 de marzo, fiesta de Castellón con Resilientes, Five y DeLorean. Esta Magdalena, la mejor música en Colla Bufanuvols. Gasolinera Alsa y Servi. La mejor calidad al mejor precio. Reposta tu vehículo con el mejor combustible. Certificado por Intertech. Ahora el low cost no es sinónimo de baja calidad. Alsa y Servi. El mejor combustible ahora certificado al mejor precio. Alsa y Servi. Carretera Villarreal-Burriana. Ser Deportivos Castellón. Xavi Isidro. El Olympique de Marsella va a ser el rival del Villarreal, un equipo que poco a poco, como el propio submarino, viene remontando el vuelo de la mano del técnico francés Jean-Louis Gasset. 3 partidos, 3 triunfos, y del ex delantero del Barça, Pierre-Emerick Aubameyang. Un equipo con jugadores como Pau López, Rubén Blanco, Jonathan Klaus, Kondogbia, Gueye, Sarr o Harit, al que conoce a la perfección el periodista francés de Le Parisien, François David. François, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Xavi. Bienvenido a Francia. Muchas gracias, bien hallado. La verdad es que estamos de momento bien atendidos, aunque ciertamente preocupados, porque el partido de esta noche tiene pinta de partidazo, pero todo el mundo habla del ambiente hostil que se puede encontrar en el Villarreal. Bueno, sí, y por supuesto con el foco con Marcelinho, ¿no? Que vuelve a Marsella después de su salida un poquito traumática, de la pelea con los aficionados. Ha llegado en un contexto complicado el entrenador del Villarreal a inicio de la temporada con el Marsella, pero salió después de 81 días, es casi nada. Y la verdad, como lo has dicho bien, después de la llegada de Jean-Louis Gasset, que es el anti-Marcelinho, ¿no? Para darte una imagen, un hombre mucho más exuberante que el actual entrenador del Villarreal, pues le va bien, porque han quedado 3 victorias consecutivas, una en la Europa League y 2 en la Liga. Entonces ahora se está preparando para afrontar el Villarreal con buenas condiciones. Aubameyang está muy bien, Kondogbia está muy bien. Es cierto que la ausencia del capitán Gigot, el central, va a perjudicar quizás el sistema defensivo del Marsella, pero las luces van un poquito verde para el conjunto francés. François, quieras o no, Marcelino va a ser el protagonista en la previa y durante el partido. Ya ha dicho, por ejemplo, Pablo Longoria en las últimas horas en una entrevista al diario AS que el recibimiento al técnico tiene pinta de que no va a ser muy bueno. No sé hasta qué punto eso puede afectar o puede marcar el partido. Bueno, creo que Marcelino es un hombre con experiencia, entonces algunos títulos no le van a vaciar, digamos. Pero es cierto que el ambiente va a ser hostil con Marcelino porque... en este momento, en este contexto, había dicho cosas que eran verdades. La presión de los aficionados,
los grupos, las amenazas casi de muerte que tuvo que recibir, por desgracia, el entrenador del Villarreal. La gente que le dice que le ha faltado coraje para no seguir, para no encontrar soluciones, y por eso que lo van a quitar. Luego no creo que el ambiente, un entrenador con experiencia, un conjunto, una plantilla con experiencia puede ser vaciado. Por eso además la UEFA ha cerrado un fondo, el más ruidoso de Marsella, por problemas de bengalas del partido anterior contra el Shakhtar. Va a ser lleno esa tribuna de niños, que es una buena iniciativa, creo yo. Entonces será un poquito menos hostil, pero el principal foco de turbios y de pitos va a ser directos para Marcelinho. Eso es muy cierto. François, es verdad que hay preocupación por el ambiente dentro del campo, pero sobre todo por lo que pueda haber fuera del campo. Más que nada porque, claro, esos 13.000 ultras no van a entrar en el velódromo, pero sí que pueden estar en los alrededores del campo. Nos llama mucho la atención las medidas de seguridad con las que ha venido el Villarreal, el hecho de que prácticamente el Villarreal haya pedido a sus aficionados que no se desplacen. La policía de Marsella, a los poquitos que han venido, les ha pedido que no vayan con indumentaria, camisetas, merchandising del Villarreal, porque puede haber problemas. ¿Tan terroríficamente peligroso puede ser venir a Marsella? Sí, claramente, con contexto europeo, además, partido importante. La afición que nos está escuchando, que está quizás dudando de ir hoy a Marsella, no tiene que mostrar su apoyo a sus colores hoy en Marsella, en la ciudad, porque si no vas a tener agresión física, va a ser agresión verbal, posibles robos. Entonces mejor estar un poquito escondido y luego al campo con antelación, pero creo que hoy decía la prensa local que solo había 16 personas, 16 aficionados, eso es 3.000 posibles, que entonces para mí está bien, y para el autocar de la plantilla, pues seguramente habrá el sistema policial adaptado. Recordamos lo que pasó con el Olympique de Lyon hace 3-4 meses, cuando hubo piedras tiradas al autobús y que lesionó al propio entrenador Fabio Grosso en esta época del Olympique Lyonnais. Partido suspendido. Entonces, siempre es un partido, siempre es complicado el entorno del Marsella. Partidos a poner con una cruz roja, partidos contra el París, por ejemplo, y partidos europeos. Y hoy es un partido europeo. Bueno, pues veremos lo que ocurre. Desde luego nosotros vamos a jugar un partido de fútbol, no vamos a la guerra. No sé lo que pasará dentro de unas horas aquí en Marsella. François David de Le Parisien, un placer escucharte en Radio Castellano, en la cadena SER. Un abrazo, Xavi. Bueno, pues ya veis cómo está el panorama. La ciudad de momento a estas horas está tranquila, pero no sé lo que pasará dentro de unas horas. Pero es evidente que la presencia de Marcelino en la expedición del Villarreal pues ha hecho cambiar algunos de los hábitos del club y del propio entrenador en los partidos de competición europea. Fijaros, os cuento algunas de las noticias llamativas. Por ejemplo, un miembro de seguridad privada del club ha estado escoltando al entrenador del Villarreal a cada paso que está dando en Marsella desde que aterrizó en el aeropuerto. De hecho, en la rueda de prensa previa, lo contábamos anoche en el larguero, se le vio a unos metros del atril donde Gerard y el propio Marcelino ofrecían sus impresiones, y eso que simplemente estaba la prensa francesa y la prensa española. Además, hay 3 miembros de la Policía Nacional que han viajado desde España con la expedición para coordinar el dispositivo de seguridad del Villarreal en la capital de Marsella. Nada más llegar al aeropuerto, como decía François, varios miembros motorizados de la Gendarmería escoltaron ayer a la expedición del Villarreal hasta el estadio y hasta el hotel. Y además la seguridad local pues ha enviado al Villarreal varias directrices que deben de cumplir. La primera, el equipo ha de llegar al velódromo, como decía François, 2 horas antes del partido, cuando lo habitual es que lo haga aproximadamente 1 hora y cuarto. No se va a ver colorido amarillo en las calles de Marsella porque la seguridad local ha prohibido, como explicábamos, a los aficionados lucir distintivos del Villarreal en las calles durante el día de hoy y de mañana. Sí podrán hacerlo, eso sí, dentro del estadio, y luego la afluencia va a ser mínima de seguidores del Villarreal porque, bueno, pues el propio Villarreal ha intentado que no se desplazaran a lo que considera puede ser un partido peligroso para ellos. De hecho, hay a día de hoy 17 aficionados aquí en Marsella que, bueno, veremos cómo pasan el día y si al final pueden disfrutar simplemente del partido de fútbol. Partidos como este los ha disfrutado y de qué manera nuestro próximo protagonista, José Manuel Moreno Verdú. Josico, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, Xavi. No es normal, ¿no?, tener que afrontar un partido en estas circunstancias. Esto no es lógico. A nosotros nos gusta el fútbol y no la guerra.
te estaba oyendo y la verdad que no me parece esto fútbol. No sé, la UEFA tiene que tomar medidas. No va a ser posible en Europa que todo esto siga sucediendo, que suceda y que no tomen medidas. Creo que si se comportan así tienen que hacer su propia liga, jugar con su gente, con los que ellos se crean o que puedan o permitan convivir, porque el fútbol es para unir, para convivir, para pasarlo bien, para disfrutar. Y esto parece terrorismo, no es deporte. Entonces, no sé, hay algo que no estamos haciendo bien. Desde luego que sí, en lo deportivo, la eliminatoria, eso sí, se presenta guapa, José. Se presenta bien y creo que todos tenemos esperanza de que florezca el equipo. Parece que va mejorando poco a poco. El Marcelino tiene un plan A, plan B, no sabemos qué plan va a utilizar allí, pero los que hemos estado ahí sabemos que en este tipo de tardes, una tarde mala contra equipos de esta medida, te va fuera. Entonces, Marcelino lo sabe, los jugadores lo saben, la plantilla tiene experiencia de sobra para afrontar este tipo de partidos, pero luego pita el árbitro, el contrario se pone a 1000 por hora, la afición se pone encima y no puedes fallar, tienes que estar preparado para superar todo tipo de presiones. Lo bueno es que al menos el Villarreal creo que llega en el mejor momento de la temporada, incluso increciendo, ¿no? Con Marcelino ha empezado a tocar bien las teclas y este Villarreal, pues lo vimos contra el Granada, ya tiene los mecanismos y tiene calidad suficiente como para poder intentar dar un susto ya aquí, ¿no? Claro, sí, pero lo vimos contra el Granada. Dudo que esta noche veamos algo parecido a Granada, va a ser muy distinto. Y claro, sabemos que el equipo saca varias versiones. Esperemos ver la versión buena, la versión de un equipo agresivo, un equipo metido, un equipo que definitivamente defienda bien, porque creo que es el lastre que lleva la plantilla con todos los entrenadores, y Marcelino yo creo que está poniendo principal hincapié en mejorar, en no recibir. Es imposible recibiendo tantos goles como estaba recibiendo el equipo, pues cumplir un objetivo más o menos que te hayas propuesto. Vamos a ver, y hoy va a ser una buena piedra de toque para saber si el equipo da un paso adelante. Ya vemos que el descenso ya está muy lejos, el equipo ha encontrado una tranquilidad, y es el momento de dar ese paso y de demostrar que la temporada aún queda y que se pueden conseguir cosas, y esta competición que ya la conocemos bien, pues puede ser un buen objetivo. Pues a partir de las 9 de la noche lo sabremos en el Velodrome con ese Olympique de Marsella-Villarreal, que va a pitar, por cierto, el colegiado de los Países Bajos, Serdar Gozubuyuk. Ese va a ser el colegiado encargado de impartir justicia esta noche en el Velodrome. José Manuel Moreno Verdú. José, un placer escucharte en Radio Castellón, en la cadena SER. Un abrazo grande, Xavi. Las 3:44 de la tarde. Hacemos una breve pausa y vamos con protagonista en el Club Deportivo Castellón. Diseñar y emprender fue su motor. Gracias a su esfuerzo y dedicación, consigue ser una de las diseñadoras de moda y empresarias más influyentes del panorama nacional y mundial. Cadena SER presenta en Castellón Con Voz de Mujer, jueves 14 de marzo en el Teatro Principal, con la participación de Ágata Ruiz de la Prada, diseñadora y empresaria. Con Voz de Mujer, entradas a 10 euros ya a la venta. Toda la información en radiocastellón.com o en entradium.com. El beneficio íntegro de la venta de las entradas irá destinado a los proyectos contra el cáncer de mama por parte de la AECC de Castellón. Guárdate una tarde para ti, para nosotras. Estaremos todas, con el apoyo de la Universidad Jaume I, Ayuntamiento de Castellón y Diputación de Castellón. Hotel Sercotel Plana Suites, tu nuevo hotel en Baiduxó. Apartamentos y habitaciones estándar, modernas, cómodas, funcionales. Se adaptan a todo tipo de clientes. Piscina jacuzzi, efecto playa. Y una terraza para disfrutar todo el año. Hotel Sercotel Plana Suites, Urbanización Carmaday, Baiduxó. Teléfono 964 88 19 19. Atención, atención, noticia de Activa Neumáticos. En Activa Neumáticos somos distribuidores oficiales de Bridgestone. Tus neumáticos de confianza a precio de fábrica solo en Activa Neumáticos. Ven, compra tus neumáticos y te damos a elegir. O te los montas tú o nosotros. Tú decides, el cliente manda. En Activa Neumáticos, tus Bridgestone al mejor precio garantizado. Activa Neumáticos, ponte a punto para el viaje de tu vida. Manuel, baja la tele, que se oye por todo el barrio. Si tienes problemas de audición, Clinic Audio es tu aliado. La vida está llena de emociones y sonidos, y en Clinic Audio encontrarás un equipo de profesionales que te ayudarán a volver a escuchar y disfrutar de tu entorno. Pide una cita ya para revisión y prueba de audífonos en calle Medio 34. Clinic Audio, sentir es vivir.
Ser Deportivos Castellón. Xavi Isidro. Es tiempo para hablar del Club Deportivo Castellón en Ser Deportivos, un Castellón que ha seguido preparando hoy el partido que el próximo domingo le va a medir al Alcoyano en el Collao. Y lo ha hecho pendiente de si finalmente podrá contar o no con Lars Valvik, el sudafricano. Es el único delantero centro de la plantilla después de la sanción de Jesús de Miguel, que no podrá jugar este próximo fin de semana. Veremos si el ariete está listo para jugar o no. Suero y Raúl Sánchez podrían ser alternativas en caso de que no llegue el sudafricano, o también, quién sabe, igual Castañé o el propio Traoré. Veremos por qué solución opta Herreder para jugar en el Collao, donde se mantiene invicto el Castellón desde hace más de 19 años. Todo ello de cara a un partido especial para un exjugador albinegro como es Javi Antón, que se va a medir a sus excompañeros. Con él hemos quedado hoy en Ser Deportivos. Javi Antón, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Estamos aquí disfrutando de volver a casa y nada, con muchas ganas de que llegue el fin de semana. Va a ser un partido de reencuentros, un partido especial, me imagino, para ti, ¿no? Sí, sobre todo para volver a ver a mis compañeros, a la gran afición que es el Castellón también. Y nada, que seguro que van a venir a por esos 3 puntos, pero aquí no se lo vamos a poner nada fácil. Oye, dime la verdad, ¿has hablado con alguno de ellos o no? De momento, algunos nunca he perdido el contacto con ellos, pero sí que es verdad que hablo mucho con Demi y es una pena que le hayan sacado las 5 tarjetas. Bueno, te digo una cosa, para vosotros una pena no será, ¿eh? Ya. La verdad que sí, algunos saltaron de alegría. Mirando hacia el Alcoyano, llegáis en una situación bastante cómoda, ¿no? Con cierto colchón sobre el descenso, jugáis en casa, me imagino que sí, hay presión como en todos los partidos, pero bueno, llegáis con cierta holgura, ¿no? Sí, bueno, al final llevamos unos partidos en casa bastante complicados porque sí que es verdad que vino el Murcia, vino el Málaga, gente que, bueno, ya la venís vosotros, que equipos muy a tope, alto, que están ahí arriba de la categoría. Pero bueno, sí que es verdad que fuera de casa estamos puntuando, estamos ganando y bueno, tenemos, no diría tranquilidad, porque al final lo que queremos es seguir ganando puntos y aumentar lo más posible en la categoría, pero bueno, sí que es verdad que venimos, o sea, aunque estemos cómodos, queremos los 3 puntos, queremos poder ganar, pero bueno, sabemos que el Castellón no lo va a poner nada fácil. ¿Cuántas veces te ha dicho el entrenador, desvélame los secretos de Dick Herreder? No, a ver, también te digo que ahora se sabe todo de todos y ya sabemos cómo juega el Castellón, que tiene un juego muy ofensivo, presión alta y nada, ya utilizaremos nuestras armas como podamos aquí en casa, que el Collao siempre es un campo duro para cualquier rival que venga. Desde luego que sí. Oye, sigue el Castellón en esa pelea. Me imagino que cuando te fuiste tenías claro que, hombre, hasta el final iba a estar el equipo ahí. Otra cosa es que se consiga directo o tenga que ser vía playoff, pero no sé cómo lo ves desde la distancia. Sí, yo también te digo, desde el primer día sabía que el Castellón iba a estar ahí arriba luchando por la primera plaza y yo creo que se ve desde fuera todo. Al final es un club muy serio, las cosas que están haciendo es de un club que quiere seguir aumentando, quiere llegar a la segunda división y seguro que ese no va a ser su límite. Y al final la liga es muy larga, pero lo están haciendo muy bien y yo creo que si siguen en esa línea el objetivo lo podrán conseguir. Oye, desde fuera, es verdad que durante mucho tiempo se ha visto que esto podía ser una liga de 2, que ahora por suerte el Castellón ha vuelto a abrir un poco de brecha, pero ¿crees que puede ser también una liga de 4? Lo digo porque viene el Córdoba como un tiro, el Málaga el otro día precisamente le ganó al Ibiza, quedan todavía, creo que son 12, 13 jornadas, quiere decir que igual aquí puede haber alguna sorpresa de aquí al final. Sí, yo creo que sí. Al final es una categoría muy competitiva y los 5 primeros, que ahora mismo son equipos muy históricos, equipos que yo creo que deberían estar más arriba de esta categoría, pero sí que es verdad que tienen que fallar los 2 de arriba mucho y los 2 de abajo, en plan, ganarlo todo para que esté todo muy igualado. Pero bueno, esto es fútbol y nunca se sabe, la verdad. Javi, en lo personal, te marchaste dolido. Lo digo porque hay mucha gente que sigue insistiendo en que Javi Antón podía haber tenido más oportunidades con Dick Herreder esta temporada. De hecho, cuando tuviste las 2 oportunidades en la Copa, vimos un Javi Antón a un nivel muy alto que podía ser perfectamente el dueño de ese carril derecho. Es verdad que la competencia era mucha, pero no sé si por ahí te marchaste dolido.
Sí, bueno, al final marcharse de un club nunca te deja con un buen sabor de boca, y menos de un club tan bueno como el Castellón, porque a mí los compañeros y el cuerpo técnico y la afición que tiene el Castellón es increíble, y sí que es verdad que es un club que se está muy a gusto, y sí que es verdad que al final el jugador tiene que ver por sí mismo, y entonces a esa falta de minutos ya pues eso pude hablar con el entrenador y lo dejamos muy claro todo, y nada, entonces sí que es verdad que me dolió la salida, pero hice lo mejor para mí, y bueno, es que tampoco me fue mal porque estoy aquí en casa ahora otra vez y con mi gente. Entiendo por lo que dices que fue más cosa tuya, de decir, oye, necesito jugar, tengo una edad en la que tengo que tener minutos sí o sí, más tuya que no a lo mejor que el Castellón te dijera, Javi, tienes la puerta, ¿no? No, al final uno tiene que jugar, y siendo también tan joven, si no juegas y te estancas, el fútbol no perdona mucho. Entonces sí que es verdad que es un club que se está muy bien, muy cómodo, pero al final uno tiene que jugar y tiene que ganarse el pan. Entiendo que si tuvieras tu tarde de gloria y marcaras en el Collao, aquello de celebrarlo igual lo guardamos para otra semana, ¿no? Yo siempre he sido muy buena persona, estoy muy agradecido de todo lo que me ha dado el Castellón, y obviamente tanto como si el año pasado hubiese marcado a Collano estando en el Castellón, y si este año pasa lo mismo y marcase contra el Castellón, obviamente no lo celebraría. Javi, no sé qué calendario os queda, pero por un casual tenéis que jugar contra Ibiza, Córdoba o Málaga. Córdoba sí, el Ibiza y el Málaga ya hemos jugado, pero contra Córdoba sí que aún tenemos que jugar. Pues apúntate esa en rojo y ahí a dejarse el alma, ¿eh? Eso es, sí, siempre en todos los partidos, y eso, y que nos vaya genial a los dos equipos, aunque este domingo a ver si se quedan los 3 puntos en casa. Javi Antón, que fue un placer disfrutar de tu juego en el Castellón, que muchos somos los que pensamos que realmente podías haber tenido más oportunidades y que seguramente las hubieras aprovechado, pero el fútbol al final lleva a todos hacia un camino o hacia otro. Quién sabe si en un futuro a lo mejor se pueden volver a juntar, pero hemos disfrutado muchísimo de tu fútbol y ojalá te vaya todo muy, muy, muy bien. Vale, pues muchísimas gracias por todo lo que me ha dado el Castellón y por toda la gente que está allí, y nada, pues ya nos veremos por aquí, por el Collao. Javi Antón, protagonista hoy en Ser Deportivos, buen futbolista, buena persona, lástima que no tuviera más minutos en el Castellón. Ya para cerrar con el fútbol, una de cal y una de arena de los representantes provinciales que ayer disputaron sus partidos aplazados del pasado 25 de febrero. Hablo de la tercera federación. Por un lado, muy buena noticia la que nos dio el Burriana, que sumó 3 puntos de mucho peso en el campo del Levante B, gracias a un tanto de Sergi Monteliu. El equipo queda 15º fuera del descenso, pero es verdad que empatado a puntos con el Torrellano, que marca la zona roja, mientras que el Soneja perdió. Lo hizo además de la peor manera posible, con un gol de Adrián Morón contra el Acero en el minuto 93. Y le impidió este gol sumar. Los del Alto Palancia jugaron, eso sí, con inferioridad desde el minuto 62 y ahora quedan décimos a 3 puntos del playoff. Hacemos una última pausa y vamos con todo el polideportivo. Vuelve el mesón de la tapa y la cerveza. No te lo pierdas esta Magdalena. Junto al Parque Ribalta disfrutarás del mejor sabor de la fiesta. Y todo acompañado de tu cerveza favorita, el Águila. En estas fiestas vuelve a disfrutar del mesón de la tapa y la cerveza. Y de un montón de novedades, como animación infantil y música en directo. Periódico Mediterráneo te invita al recinto gastronómico de la tapa y la cerveza. El de siempre y donde siempre. En Mercat dels Ports podràs trobar tots els productes artesans elaborats en la nostra comarca i província de Castelló. Productes típics que te recordaran els sabors artesanals de tota la vida. També podràs disfrutar dels nostres lots amb gran varietat de productes, com vins, embotits, trufes, oli d'oliva i molts més. Visita la nostra web mercatdelsports.com o tenda física Morella i disfruta'ls. Mercat dels Ports, la tenda referent de productes artesans. Recosan, compañía especializada en la construcción y reforma de edificios, ya sean de tipo residencial, industrial o comercial. Su gran equipo de profesionales altamente cualificados hacen posible que puedas transformar tus ideas en un proyecto que se hará realidad. Recosan, construcción, reforma e interiorismo del futuro. Recosan.es, 25 aniversario. Manuel, baja la tele, que se
oye por todo el barrio. Si tienes problemas de audición, Clinic Audio es tu aliado. La vida está llena de emociones y sonidos y en Clinic Audio encontrarás un equipo de profesionales que te ayudarán a volver a escuchar y disfrutar de tu entorno. Pide una cita ya para revisión y prueba de audífonos en calle Medio 34. Clinic Audio. Sentir es vivir. Forberat Mediterráneo patrocina la sección polideportivo. Un polideportivo que viene marcado primero por el fútbol sala después del segundo triunfo consecutivo que logró anoche el Servigroup Peñíscola contra un rival directo. Ganaron a Noya el pasado fin de semana y esta vez lo han hecho ante el Real Betis. Los de Valladares vencieron por 0-6 y eso les permite al equipo ser 11º en la tabla con 7 puntos de ventaja sobre el descenso. Más complicada es la situación en segunda división de Bisontes Castellón. Están a 8 puntos de la permanencia y son colistas de la categoría. Ayer hablábamos precisamente de la situación del Playas de Bisontes de Castellón con su presidente Ismael Sebastián. Hola, muy buenas tardes. Qué año más duro, ¿eh? Pues sí, la verdad que no nos esperábamos esto. Es un año bastante complicado, pero bueno, de estas cosas se aprenden y bueno, vamos a ver qué pasa de aquí al final de temporada. Tampoco tenemos mucha suerte últimamente con los arbitrajes, no nos están ayudando los factores externos y eso hace que la losa pese un poquito más, ¿no? Bueno, cuando las cosas van torcidas, van mal, pues al final se junta todo y va todo mal, ¿no? Este año pues nos ha tocado a nosotros y somos el equipo, pues yo creo que más perjudicado, ¿no? Desde goles que metemos, el balón 1 metro dentro de la portería y no nos dan el gol como que no ha entrado, desde penaltis en contra a 1 metro del área y penaltis a favor que no se nos pitan clarísimos, goles con la mano que nos meten y no hay forma, ¿no?, de que los anulen y al final, pues bueno, está todo reflejado en vídeos, se ve, pero no podemos hacer nada, ¿no? Este año nos ha tocado y tenemos que luchar también contra eso. Hay que mantener la esperanza, son 8 puntos para la permanencia, queda un calendario por delante con equipos rivales directos para intentar salvarse, hay que agarrarse donde sea, ¿no? Pues sí, la verdad que ahora nos quedan unas cuantas finales y tenemos que intentar pues sumar lo máximo posible para por lo menos tener nuestras opciones, ¿no? Yo creo que esta semana, el sábado, jugamos contra un rival directo, el Betis, y bueno, si ganamos, pues yo creo que cambiaría ya bastante la cosa, ¿no? En lo económico, Ismael Sebastián, protagonista en la terraza de Radio Castellón, como también lo fue el entrenador del UB Lilla Grau, Carlos Cavalli. Hola, ¿qué tal? Hay que ser realista, ¿no? Este año es verdad que el equipo no está tan arriba como nos teníais tan bien acostumbrados. No sé si qué motivo puede haber, si los fichajes llegaron tarde, si ha habido alguna explicación, pero es verdad que no estamos disfrutando tanto como otras temporadas, ¿no? No, sí, uno de los factores fue que los fichajes llegaron tarde, por cuestiones, bueno, burocráticas y de papeles. Y otra es, bueno, creo que de todos los deportes sufrimos esa sangría de no tener más al Villarreal como patrocinador. Tenemos menos presupuesto y armamos un equipo no tan competitivo como otros años, pero bueno, en este momento estamos quinto en la clasificación con posibilidades de quedar cuartos o terceros en poco tiempo. Claro, lo que pasa es que ya opción de llegar al segundo puesto prácticamente imposible, ¿no? No, el primer y segundo puesto ya están definidos prácticamente. Tarragona tiene un equipo muy fuerte, Ibiza lo mismo y están lejos. O sea, ellos dos ya prácticamente diría que tendría que pasar algo muy extraño para que no clasifiquen esos dos equipos. De todas maneras, Carlos, a la vista del presupuesto que manejabais este año, tampoco se le puede pedir muchísimo más al equipo, ¿no? Sois quintos, podéis pelear por la cuarta, por la tercera posición. Si no hubiera habido esos retrasos en las llegadas, al final estaríais donde el presupuesto dice que podéis estar, ¿no? Exacto. Si los fichajes hubieran llegado a tiempo y forma y no hubiéramos tenido una lesión importante de un jugador que era titular y que así fue toda la primera rueda en este momento. Bueno, pues ya veis que los infortunios acabaron afectando al UB Lilla Grau. Y también hablamos con Javi García del Balonmano Castellón. Ojo al proyecto ambicioso de futuro. Muy buenas, Xavi. Pues aquí andamos, disfrutando de las fiestas de la Magdalena y a ver el ambiente aquí en vuestra bodeguilla, que es un placer venir a veros. Tenemos un proyecto a futuro muy interesante, es muy pronto todavía para hablar de eso, pero sí que nos has puesto un poquito la espinita de que tiene pinta de que el Balonmano Castellón a futuro puede volver a ser lo que era, ¿no? Pues sí, estamos ahora en fase de diagnóstico, vamos a acabar la temporada con
con los mimbres que teníamos, pero para la temporada que viene intuimos que tanto Diputación como Ayuntamiento van a echarnos una mano. Quiere que Castellón vuelva a estar a la vanguardia de nuestro deporte. Hay expectativa de que venga algún campeonato internacional, la Copa del Rey. El Ayuntamiento, como os comentaba, con la concejala, con Maika, se está moviendo, con Maika Hurtado, para traer balonmano de élite, y yo creo que eso pues en cascada va a hacer que nuestro deporte vuelva a ser lo que era. Le hace falta, ¿no? Y es lo que esperamos con el balonmano Castellón. Vamos cerrando Ser Deportivos. Ven a Forvedad Mediterráneo y llévate un Ford Kuga ST-Line híbrido enchufable por solo 229 € al mes. Además, con 4 años de garantía y 2 mantenimientos incluidos. Aprovechate de esta oferta exclusiva por liquidación de stock. Unidades totalmente nuevas. Consulta en cualquiera de nuestros centros. Pista de Silla en Catarroja, en Torrent, Almusafes junto a Factoría, Sagunto o Castellón, en Avenida Bailduxó 19. Con Forvedad llegamos a las 4 de la tarde. Ya sabéis, esta noche la cita en el Velodrome. A las 9 os lo contamos todo en el larguero. Nos marchamos. Hasta luego, adiós. Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. El exconseller catalán Toni Comín de Junts calcula